Boludo, boludo, embrollo el que provocó, ay Dios mío, el archilibertario presidente de Argentina, sí, el presidente Milei, que ni en el día de su entierro dejó descansar en paz a Papa Fran. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Bueno, pues porque era la mitad de la madrugada cuando se estaba justamente dando el último adiós al Papa Fran y oh quilombo que armó el presidente de Argentina, porque adivine qué, pues que llega tarde y se puso muy enojado, muy furioso y le dijo cerdo a quien osó acusar su impuntualidad. Justo la propia de cerdos hecho lo... Y es que efectivamente, primero empezó a correr en las redes sociales, pues un gran descontento del amable público que no entiende el mensaje de paz del Papa, donde pues uno debe de aprender a perdonar. Y yo creo que el Papa Fran perdonaba a individuos incluso despeinados como Milei, despeinados, descocados, con pleno desparpajo, y le estoy contando esto porque mucha gente ya empezaba a agarrar a Milei pues con mala vibra, porque fue el primero que dijo, claro que voy a ir a los funerales. Es presidente de Argentina, el Papa Francisco es el argentino más internacional del mundo, solo antes que Maradona o que Messi, y finalmente como presidente de ese país hubiese sido una locura que por una fobia personal no diera de alguna manera reflejo y dignidad a este personaje tan relevante para Argentina, que logró lo que ningún latinoamericano en la larguísima historia de la iglesia había logrado, que es convertirse en papa. Y entonces ya le decía yo que mucha gente pues le tenía el rencor porque no pueden olvidar. Una cosa es olvido y otra cosa es perdón, o más bien es al revés. Perdón, pero no olvido. Entonces, pues mucha gente no olvida o no olvidaba, pues que Milei, antes de ser candidato, él ha insistido mucho que antes de tener estas aspiraciones políticas y de liderazgo de la Argentina, pues decía tan tranquilo como él es y tan desparpajado, digo, si no nos respetan las mujeres y piensa que no merecemos ningún trato, pues con deferencia, o ningún reconocimiento por las injusticias que hemos sufrido nosotras como almas del mundo. Bueno, usted vaya a pensar que iba a respetar al Papa Fran cuando además, siendo jesuita, profesaba en una iglesia, la de los jesuitas, y luego llamándose Francisco primero, pues que es más cercana ideológicamente a una postura de izquierda social, que de la derecha. Entonces, claro, la gente no olvidaba que Milei había dicho a este papa, dejen ustedes, Es que ¡zurda! el Papa impulsa el comunismo. ¡Ser Con todo maligno! lo desastre que causó. Y eso va contra las ya es propias cosa mía. sagradas escrituras. No, le dijo, imbécil, no estoy mintiendo. Miren, yo nada más quiero callar. El Papa, sí, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social. Siguió haciendo la ¿qué es misma cara justicia que la social? Es la periodista envidia, que el odio, el se chutó resentimiento. A ver, semejantes originalmente la vituperios, envidia, fobias, y la todo envidia es un ello pecado porque lo capital. sabemos, y ya saben cómo es. Milei siempre ha sido un personaje, y además un personaje muy mediático, hay que recordarlo. Esto de la motosierra de él con Elon Musk no es algo nuevo, viene de una larga trayectoria en el odio al comunismo, en la fobia al izquierdismo, a su ambición de recortar presupuestos a lo loco, no recortar sus viajes, ya se fue muy contentamente a Roma,
Pero les insisto, él siempre había sido este personaje mediático, que causa ámpula o que causa adoración, y les digo que muchos malquerientes pues decían, ¿qué hace don Milei? Le va a dar por rasguñar la sepultura ahí en su iglesia favorita al Papa Fran, saber que ahí estuvo el greñas paradas de Milei en su sepelio, pero lo que cuidó en hacer mucho el propio presidente Milei y que se ve reportado en medios como el Clarín, el diario argentino, pues era decir, e incluso la agencia AF, que estaba él muy molesto porque él ya se había contentado, ya se había hecho una suerte de la paz. Imagínense que el Papa no lo hubiera dicho que no importaba. Digo, no puede ser el gran jerarca de la Iglesia Católica sin decirle, aunque tu corazón se desgarre y se rompa un poco por dentro, pero sin decirle al locuaz presidente de tu santa patria que no lo perdonaste. Entonces Milei ya había explicado que el Papa Fran ya en la última conversación le había dicho, no pasa nada, boludo, es que son boludeces de la juventud, yo por eso empecé diciendo boludo, y las boludeces, el asunto es si las boludeces de la juventud se acabaron en la juventud o siguen en el posclimaterio masculino de Milei, y al parecer sí, porque les digo que estalló contra los cerdos, les dijo en esa entrevista a este medio argentino hace apenas unas horas. Y como paréntesis aquí vale aclarar, Milei hablaba de una cosa y la prensa acusaba otra cosa, pero pues ustedes saben que en esto todo es cuestión de enfoque o todo es cuestión de lo que se entienda por despedir. Quienes criticaban a Milei fueron quienes dijeron que no llegó a tiempo para despedirse del Papa Francisco antes de que cerrasen el féretro. Y él lo que argumentaba es que la invitación había sido a las 10. Y por ende, compulsivo como es, en Twitter solamente, con una agilidad y una rapidez que evidentemente no se mostró para llegar como exigían unos un día antes a Roma para verlo ahí en el féretro, cosa que no hizo, pero sí estuvo en la primera fila, que eso es lo que él insiste. Se puso a defenderse a sí mismo, yo no sé si mientras todavía era el funeral o no, pero parecía que en tiempo real le decía, adiós Papa Fran, déjame aquí, voy a tuitear, déjame que voy a saciar esta compulsión que es casi pecaminosa, porque no puedo parar de hablarle, pero a las redes sociales, a mi grupo, a mi Grey, y bola de... Bueno, yo ya no voy a decir lo que él dice de esos de la prensa que dice los desmentí, los desengañé y ustedes bola de mentirosos, y así fue progresando este episodio Milei Francesco. Y sin parar en ello, además puso un tweet donde miren ustedes, nadie sale muy bien librado, sobre todo los medios. ¡Qué bárbaro! No solamente él dice lo que tienen que considerar importante, sino que si no lo hacen, ¡brutos! ¿No les encanta el sentimiento de amor embargante de este argentino? De este argentinito con un ego muy grande. Pero miren, el asunto es que, como les digo, esta previa enemistad, luego esta urgencia de ir a colgarse de las cenizas, que no son cenizas, pero bueno, del ataúd sencillísimo papal de Milei, que no dudó en viajar. Y luego que no dudó en viajar, llegar tarde, pues pusieron a la gente loca. Y más loca todavía, porque Milei no dijo, bueno, acto de contrición, ¿no dicen eso? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Dijo, mea culpa, mis huesos. Mea culpa a ustedes, brutos, los medios. Tenían algo bien sencillo que hacer, no reportar lo que reportan, porque los medios reportan, ay, qué cosa tan rara, ¿verdad? Van a reportar. Bueno, Milei quería que no reportasen y se convirtió en tendencia viral. Y entonces, el día de hoy,
un argentino que deja el gran legado, el Papa Fran, y unos zapatos enormes que de alguna manera, ¿quién va a llenar ese vacío que deja el Papa Francisco? Un tema brutal eso. Esa fue la nota número 1, el legado del Papa Francisco, pues estos funerales tratando de evitar la pompa y los excesos en los lujos, aunque de todas maneras acudieron estos mandatarios. Y claro, les digo, la crítica de que entre los mandatarios estuviera Milei, incluso una caricatura que ahí le vi subir en un Twitter a Joaquín López Dóriga, que parece un poquito como el inglés ¿se acuerdan? Vansky, ay, ya se me olvidó. Ay, bueno, esto sí es mi propio climaterio, pero bueno, aquel grafitero más caro que hay en el mundo parecía esta obra donde pues el pobre Papa Fran diciendo y qué viene a hacer y luego les digo, esa la nota número 1, el legado. La nota número 2, esta reunión sorpresa de Zelensky con Trump, que habla de una reconciliación y de tender puentes y no muros, como diría el propio Papa Fran, guiño de paz en pro de la paz, muy importante. Y la tercera nota que se viralizaba, Milei llegando tarde, para que vean que al que madruga, en este caso, Dios le ayuda. El que no madruga, desfigura.